Debes haber escuchado de un obispo español que supuestamente ha dicho que los casos de pedofilia son también culpa de los menores porque los menores provocan a los sacerdotes, ¿no? Estas supuestas declaraciones, he dicho, obviamente han ameritado que este obispo español sea prácticamente crucificado en vida por los medios masivos, por los socialistas españoles y por todos los enemigos de la Iglesia. Y digo esto porque es importante que sepas, si es que has estado leyendo solamente los titulares, que el obispo nunca dijo eso. Lo que el obispo dijo es que junto con los casos de pedofilia, existen muchos casos que son considerados o llamados técnicamente de pedofilia que no lo son. Es decir, que no se refieren al abuso sexual de un niño, sino que significa tener relaciones sexuales con un menor, es decir, alguien menor de 18 años, pero que en muchos casos son relaciones sexuales consensuadas. Recordemos que los mismos socialistas que hoy se rasgan las vestiduras porque un obispo ha hecho esta distinción entre la pedofilia, viene del griego paidos, que significa niño, y la efebofilia, de efebo, que significa joven o atractivo, ¿no? Existe una diferencia. Y estos mismos socialistas dicen que los jóvenes deben tener derecho para votar a los 16 años, que los 14 años son la edad de consentimiento sexual para que no sea violación en el caso de una niña de 14 años. Pero resulta que se escandalizan cuando un obispo dice, mira, muchas veces existe sexo consensuado con jóvenes con inclinaciones homosexuales, con sacerdotes con inclinaciones homosexuales, con muchachos que tienen 15, 16, 17 años, es decir, que saben lo que hacen, ¿no? Esto justifica la acción de los sacerdotes de ninguna manera. El obispo en ningún momento ha dicho que eso es aceptable. Todo lo contrario. Pero ¿por qué ha habido esta reacción furibunda? ¿Por qué? Porque cuando se hace evidente que la Iglesia tiene más problemas de efebofilia, es decir, de personas, de sacerdotes que tienen conductas sexuales con jóvenes, que problemas propiamente de pedofilia, esto pone a los grupos de presión homosexual, a los socialistas, a los enemigos de la Iglesia, en una situación de auténtica encrucijada. ¿Por qué? Vamos primero a los datos. El G.J. College de Estudios Criminales y de Estudios de la Justicia de los Estados Unidos realizó una investigación independiente para ver cómo, cuáles y cuántos habían sido los casos de abuso sexual de menores en los Estados Unidos, con el famoso escándalo que todos conocemos que se produjo hace unos 4 años, por lo menos hace unos 4 años tuvo su pico, ¿no? Muy bien. ¿Qué cosa sucede en este episodio? El G.J. College encuentra que la mayoría de los casos de abuso sexual de menores no han sido pedofilia, es decir, no han sido sacerdotes que han abusado de niñitos, han sido sacerdotes que han tenido relaciones sexuales con jóvenes. Y en consecuencia, ¿dónde está el problema principal? El problema principal, no único, pero principal, está en sacerdotes con inclinaciones homosexuales que fueron aceptadas en el sacerdocio y que una vez en el ejercicio de su sacerdocio cometen estos casos de inconducta sexual. Y esto disgusta a muchos, pero por ejemplo, revela que existe un problema, que es que los homosexuales, como un tiempo después terminó determinando la Iglesia a través de un comunicado público, el Vaticano, las personas con una acentuada inclinación homosexual no pueden ser aceptadas para el sacerdocio. Y por supuesto, esto fue un documento motivado, entre otras cosas, por el descubrimiento del G.J. College y de esta investigación sobre el crimen de abusos sexuales de menores en la Iglesia Católica en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué cosa sucede? ¿Por qué esto pone a los grupos de presión homosexual, a los grupos ideológicos radicales o socialistas en España en una encrucijada?
En primer lugar, porque ellos quieren que haya un escándalo en la iglesia. Quieren que haya un escándalo sexual para poder decir, no ven, la iglesia es hipócrita, enseña lo que no practica, enseña una doctrina que es imposible de practicar y por eso ni ellos mismos lo practican, deberían cambiar su doctrina sexual, deberían dejar que cada uno tenga sexo como se le da la gana. Ahí está la iglesia, mírenla, apuntan el dedo índice y se sienten contentos de la vergüenza que produce en la iglesia aquellos que han traicionado su propia vocación y han cometido actos repudiables, completamente repudiables. Pero cuando la investigación demuestra que la mayoría de los casos de abusos han sido cometidos por sacerdotes y que en muchos casos han sido relaciones consensuadas, es decir, han sido abusos con menores, pero muchas veces menores, como digo, de 15, 16, 17 años, que aceptaban estas relaciones y que no cambia la culpabilidad del sacerdote ni la abominación del acto, por si acaso. Sin embargo, señalaba en un tema clarísimo, que es que una persona con una inclinación homosexual acentuada no puede ser sacerdote. Eso es lo que ha señalado la Iglesia a través de un documento, y allí es donde justamente estos grupos se ven en la encrucijada. ¿Por qué? Porque por un lado critican a la Iglesia, pero por otro lado quieren que los homosexuales sean aceptados universalmente como un grupo sexual completamente aceptable, que no tienen ninguna desviación, que son idénticos a los demás, y en consecuencia quieren que los homosexuales sean aceptados para el sacerdocio en cualquier circunstancia, en la Iglesia Católica, en cualquier otra denominación y especialmente en la Iglesia Católica, porque dicen que los homosexuales son iguales que los demás. La Iglesia Católica reconoce, han habido estos problemas, los homosexuales para el tema del sacerdocio no son iguales que los demás. Tienen un problema, y un problema que es obvio, de sentido común. Si un muchacho que siente atracciones sexuales hacia personas del mismo sexo entra a un seminario donde comparte una vida relativamente íntima con los demás jóvenes, duermen en las mismas habitaciones, comparte las actividades deportivas con ellos, comparte las actividades de ducha, de cambio de ropa, etcétera, etcétera. Es como si pusieran a un muchacho heterosexual que quiere ser sacerdote, un muchacho normal, en un grupo o en un club de mujeres a compartir baño, dormitorios, lugares de cambio de ropa con mujeres. Es obvio que este muchacho va a estar sometido a una presión y una tentación enorme. Entonces, es obvio que la persona homosexual, con inclinación homosexual, no puede aspirar al sacerdocio. No puede aspirar al sacerdocio porque, además, la Iglesia en Estados Unidos lo ha aprendido de la manera dura, justamente con todos estos escándalos y con todas estas aberraciones que han dañado la capacidad de la Iglesia y la autoridad moral de la Iglesia para poder predicar el Evangelio. Entonces, justamente, esta es la razón por la que este obispo español ha sido brutalmente agredido, insultado, por hacer esa distinción, por señalar, ojo, la Iglesia no puede ser acusada exclusivamente de ser pedófila. Todo el mundo le encantaría que la Iglesia solamente fuera pedófila, abusar de los niños, de menores de edad. Imagínense qué cosa más espantosa y qué cosa más agradable para los enemigos de la Iglesia para poder achacarle a la Iglesia. Cuando él distingue, existe la efebofilia y existen otros problemas, ¿no? Entonces allí es donde ellos saltan. ¿Por qué? Porque el obispo hace evidencia que los homosexuales están en una encrucijada. O aceptan que la Iglesia tiene razón y, en consecuencia, los homosexuales no pueden ser sacerdotes, o siguen insultando a la Iglesia, pero reconocen que no pueden acusarla de los escándalos que produzcan sacerdotes con inclinación homosexual porque supuestamente son normales. Esta encrucijada no la pueden resolver y víctima de este odio que sienten frente a la Iglesia ha sido este obispo, que es discutible, es opinión de cada quien si es que este obispo debió o no hacer esas declaraciones. El hecho es que dijo algo cierto y ha pagado por eso. Hasta la próxima y que tengas un buen día.